Hola a todos. Vengo acompañada con nuestro siguiente ponente, Pedro Álamo, de Proofpoint. Bienvenido. Muchas gracias, Mónica, y buenos días. Bueno, te voy a hacer Buenos una días a todos. pregunta. ¿Sabías que el 90% de las empresas españolas han sufrido un ataque de phishing y que además ha sido exitoso? Pues sí, seguro que sí, o sea, porque las cifras concuerdan más o menos con todo lo que estamos barajando en el mercado, e incluso será a lo mejor un poco más, seguro. Efectivamente, porque esto lo he sacado de un informe vuestro del año Ajá, claro. pasado y todo esto va Qué aumentando, bien te lo aumentando, preparas siempre, aumentando. da gusto, da gusto. Así que este año todavía más, 90%. Y estamos hablando de phishing, esa suplantación de identidad que todos hemos sufrido en alguna ocasión, que nos llega principalmente ¿a través de qué medio? Del correo Del electrónico. correo electrónico. Así ¿Y es. esto por qué, Pedro? Bueno, pues porque ahora mismo es el mayor vector de ataque y lo vamos a comentar las diferentes causas de por qué es y cómo desde Proofpoint pues podemos ayudaros a todos a evitar que esas cosas sucedan y que las compañías sean suplantadas. O sea que hoy hablaremos largo y tendido Largo de y ello. tendido, porque hemos mencionado el phishing, pero hay muchísimos ataques que están entrando por correo electrónico que es tan popular para los ciberdelincuentes que lo tienen en su punto de mira, así que Ajá. hay que protegerlo. Hay que Vamos a protegerlo. ver cómo, ¿no? Venga, pues vamos a ver Un cómo. fuerte aplauso para Pedro, Muchísimas por gracias, favor. Mónica. Gracias. Bueno, pues nada, pues buenos días a todos. Yo soy Pedro Álamo, soy responsable comercial de Proofpoint para la Administración Pública. Y bueno, pues hoy vamos a aprovechar este ratito que tenemos aquí para comentar los diferentes puntos que veis en la pantalla. Someramente, para aquellos que no nos conocéis todavía, pues os comentaré un poco quién es Proofpoint. Y ya entrando en detalle, vamos a hablar del panorama de amenazas de seguridad que estamos viendo desde nuestro punto de vista. Y luego vamos a hablar de diferentes soluciones que ofrece Proofpoint al mercado para precisamente pues, tratar de evitar todos esos temas de suplantación que comentábamos antes. Hablaremos de soluciones de protección de correo electrónico, hablaremos de soluciones de concienciación y haremos especial hincapié hoy en nuestras soluciones de protección de dominio. A ver si de aquí salimos todos un poco más concienciados de las cosas que hay que hacer para evitar esas suplantaciones de dominio. Pues comentaros, Proofpoint es una compañía americana de ciberseguridad con más de 20 años de antigüedad y que hace fundamentalmente tres cosas. Protección del correo electrónico, que es el origen de la compañía, es el foco principal de negocio y donde venimos. La siguiente parte es la concienciación de usuarios, que es tan importante en estos tiempos y que se ha ido mencionando en las diferentes ponencias del Congreso. Y la tercera parte protege la información a la que acceden los usuarios, tan importante como eso. Después de ser líder en el mercado americano, la compañía decide hacer una expansión internacional y abre oficinas en todo el mundo. Fruto de ellos estamos aquí. A día de hoy, después de 4 años en España, somos más de 20 personas. O sea, la apuesta de la compañía por el mercado español y por el mercado europeo es muy, muy grande y hemos venido, evidentemente, pues para quedarnos. A mí me gusta mucho, y esto queda muy bien desde la parte comercial, ¿no? El cliente de Proofpoint es un cliente contento, es un cliente satisfecho. Y claro, para los que vendemos y nos dedicamos a esto, pues evidentemente nos hace la vida mucho más fácil. Y año a año sigue renovando no solo las soluciones que tiene existentes, sino que amplía, como veremos luego, en el portfolio de soluciones que tengamos. Para que tengáis también, y cuando entremos a hablar ahora del panorama de amenazas, lo comentaremos, Proofpoint analiza la quinta parte del correo mundial, es decir, filtra la quinta parte del correo mundial corporativo. Eso, evidentemente, pues nos va a dar mucha información que vamos a compartir cierta parte con vosotros. Y luego, como no podía ser de otra manera, entre la gente que nos dedicamos a la seguridad creemos en la colaboración para proteger mejor a nuestros clientes. Entonces tenemos alianzas de protección de amenazas pues, con otros proveedores como CrowdStrike, como Palo Alto, como Okta, como CyberArk, que son líderes también en su gama de soluciones. Aquí tenéis datos un poco de la facturación de la compañía, también para que lo veáis. Como veis, tenemos un crecimiento continuo y sostenido en el tiempo y seguimos en esa línea ascendente. Entonces, bueno, sin más, Proofpoint fundamentalmente, y repito, para que vayamos enfocando las cosas, hace fundamentalmente tres cosas. Protege a las personas de los ataques dirigidos, protege a los usuarios con sus soluciones de concienciación y protege también la información a la que acceden dichos usuarios. Entonces os comentaba, analizamos la quinta parte del correo mundial. Eso evidentemente nos da muchísima información de qué es lo que está pasando en el panorama de amenazas. ¿Y qué es lo que vemos, por resumirlo en pequeñas pinceladas? Pues que fundamentalmente los ataques van dirigidos a las personas y entran además por el correo electrónico, fundamentalmente. De ahí tener una solución de protección del correo electrónico que comentaremos ahora que esté muy enfocada a las personas. La segunda parte es que necesitan de la activación humana y aquí es importante también pues, las soluciones de concienciación que comentaremos luego, porque al final, cuando todo falla, y todos los que estamos aquí sabemos que alguna vez todo falla, pues va a depender del usuario, el que pique o no pique para que una organización se vea comprometida o no. Y luego, fundamentalmente, también pues, el que está detrás, el malo,
es un humano y lo que quiere fundamentalmente es una recompensa económica. Y fijaros, esto que vemos nosotros pues coincide también un poco con lo que dicen los grandes analistas. Si veis, en este caso es Verizon, dice que el 97% de las brechas van dirigidas a las personas, que el principal vector de ataque evidentemente se ha convertido en el correo electrónico. Y luego fijaros, paradójicamente, y estos son datos de Gartner del año pasado, y si lo veis bien en la pantalla, la partida que dedican las empresas de su presupuesto de seguridad, la menor parte de ella es la protección del correo electrónico. Entonces, pues bueno, pues evidentemente al fin y al cabo las cosas se acaban entendiendo, ¿no? Dice, oye, las empresas dedican su partida más pequeña de presupuesto a la protección del correo electrónico y los malos acaban entrando por ahí, ¿vale? Entonces, bueno, pues entremos un poco más en detalle. ¿Qué herramientas están utilizando los malos para tratar de comprometer nuestras compañías? Pues fijaros, nosotros las dividimos fundamentalmente en dos grupos. Aquellas que pretenden ser el usuario, la típica suplantación, el típico fraude del CEO, bien mediante técnicas de suplantación de dominio, de cambio de display name o dominios similares. Hoy hablaremos luego en detalle de estas. Y luego la segunda, y también muy común, se acaban convirtiendo en el usuario, bien mediante ataques de contraseña, phishing o malware, acaban comprometiendo las cuentas de los usuarios. El otro día había un informe que decía que los malos, cuando acaban comprometiendo esas cuentas, se pegan 7 meses de media antes de lanzar los ataques. Y después se mueven lateralmente dentro de las organizaciones una vez que ellos lo han considerado importante. Desde Proofpoint, ¿qué ofrecemos? Una plataforma de soluciones que precisamente va a tratar de contrarrestar todas estas técnicas que utilizan los atacantes. Aquí tenéis el portfolio completo de Proofpoint y, como veis, se divide en 3 partes fundamentales. La parte de protección de las personas, que hablaremos luego largo y tendido de las soluciones de protección del correo electrónico, la parte de formación y concienciación y luego la parte de control de acceso de información, con temas de DLP, con temas de CASB y con temas de protección de amenazas internas. Hoy, como se ha adelantado, hablaremos de la solución de correo electrónico, hablaremos de la solución de concienciación y hablaremos de esa solución para evitar la suplantación de los dominios que tantos dolores de cabeza nos trae a todos últimamente. Entonces, bueno, hablemos de la solución de protección de correo. Como os decía, es el origen de la compañía, es el principal foco de negocio y la base sobre la que la compañía ha ido construyendo todo ese portfolio de soluciones que veis anteriormente. Entonces, ¿cómo entendemos desde Proofpoint la solución de protección de correo? Pues la entendemos en 3 fases. La parte de prevención, con nuestro módulo Email Protection, la parte de detección, con nuestro Sandbox, nuestro TAP, y la parte de respuesta automática, con nuestro módulo TRAP. Entonces, si entramos un poco más en detalle, y lo veis en el flujo de un correo interno que acaba de llegar, la parte de Email Protection es el módulo de protección frente a amenazas conocidas. ¿Qué se hace aquí? Se hace toda la analítica de la reputación de las IPs, se hace todo el filtrado de antivirus y anti-spam y tiene un modulito especial precisamente para tratar de detectar y parar todos esos ataques de suplantación que comentábamos antes. El siguiente módulo que veis es el Target Attack Protection, es nuestro Sambo, es el módulo de protección frente a amenazas avanzadas. ¿Qué es lo que se hace aquí? Se hace toda la analítica de los archivos adjuntos que vienen en los correos, se hace todo el análisis también de las URLs que vienen incrustadas en los correos y también para aquellos usuarios que tengan Office 365 o Google Workspace, tiene un modulito especial de detección de esos logins maliciosos que comentábamos anteriormente. Me voy a detener en particular en la parte de URL Defense porque tiene una característica que una de las técnicas que también utilizan los atacantes cuando lanzan correos con URLs incrustadas, cuando esas URLs son analizadas y son detonadas en los sandbox de los diferentes fabricantes, no son maliciosas, con lo cual al no ser maliciosas las dejamos pasar. ¿Qué ocurre? Que cuando le llega al usuario, esa URL se convierte en maliciosa. De tal manera que si el usuario clicase, pues evidentemente el malo conseguiría sus objetivos. ¿Qué es lo que hacemos nosotros mediante este modulito de URL Defense? Todas las URLs se reenvían reescritas, de tal manera que cuando el usuario clique en esa URL, en vez de ir a donde quiere el malo, va a venir a la sandbox de Proofpoint. Se va a detonar otra vez, se va a analizar, y si es maliciosa, se para, y si no es maliciosa, pues entonces dejamos que el usuario vaya al sitio que evidentemente quiere ir. Y luego el tercer modulito, que es el módulo de remediación automática. Y un poco siguiendo con el ejemplo que os contaba antes, en el caso de que ese usuario haya clicado y se haya visto que esa URL pasa a ser maliciosa, pues mediante este módulo de remediación automática lo que vamos a hacer es filtrarla automáticamente no solo del usuario que la haya reportado, sino además también de todos los buzones internos que hayan sido afectados. Con lo cual, pues todos sabéis, ¿no?, que la gran parte de la carga de trabajo de los SOC son evidentemente este tipo de situaciones para ir filtrando esos correos. Con lo cual, yo creo que son soluciones que vienen muy bien, y perdonad un segundito, para este tipo de
Perdón. Para este tipo de soluciones. Y básicamente esa es la solución de protección de correo electrónico. ¿Por qué los clientes nos acaban comprando este tipo de soluciones? Pues mira, fundamentalmente por dos motivos. El primero, efectividad. Y el segundo, visibilidad. Esa visibilidad que os comentaba antes. Para hablar de efectividad, pues os podía hablar aquí, bueno, y largo y tendido, de nuestras técnicas de detección en múltiples capas, podíamos hablar también de nuestro machine learning, pero de verdad, los que me conocéis sabéis que no soy de enrollarme. Entonces vamos a ir directamente al grano. Y os voy a mostrar un resultado pues, de una auditoría que hemos hecho en la Administración Pública española. Fijaros, cuando hacemos una auditoría, lo que hacemos es analizar ese correo limpio, en teoría, que entrega el joder, perdonad. Analizamos ese correo limpio que entrega el usuario. Entonces, fijaros, mediante el módulo este que veis ahí en azulito, que veis el módulo en azulito claro, lo que hacemos es analizar lo que hacemos es analizar toda esa parte del email protection, de protección frente a amenazas conocidas. Aquí se hace toda la analítica de la reputación de las IPs, se hace todo el antivirus y anti-spam. Pues perdonad que esto no me ha pasado nunca, pero me estoy quedando sin voz, así que perdonad el directo, ¿vale? Entonces, bueno, se hace toda esa analítica y, como veis, en este caso en particular, pues separaron casi el 50% de los correos. La segunda parte, que sería el módulo de protección frente a amenazas avanzadas, y lo que hace es toda la analítica de los archivos adjuntos y de las IPs adjuntas. Bueno, como veis en resumen, lo que hacemos es tenemos más efectividad que en este caso la solución que había anteriormente. Y estamos parando más o menos de media en torno al 30 y al 40%. ¿Vale? La segunda parte, y muy importante, es el tema de la visibilidad. Y aquí es donde está una de las cosas fundamentales de diferencia de nuestras soluciones. Entonces, aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Proporcionar visibilidad de lo que está pasando dentro de la organización. Vamos a definir quiénes son las personas más atacadas. Y personas más atacadas no son solo las que reciben más ataques, sino que vamos a hacer un scoring entre las personas que reciben más ataques, entre las personas que tienen más privilegio. Evidentemente no es lo mismo atacar al CEO de una compañía que al bedel que está en la puerta. Y luego aquello, permitirme causar un inciso en la parte vulnerable. Cuando nosotros hacemos simulaciones de phishing, con la herramienta de concienciación que veremos luego, hay usuarios que tú le mandas un correo con el típico enlace de si picas aquí te regalo un iPhone último modelo o si picas aquí te doy 6 meses de Netflix gratis, y hay gente que coge y clica. Pero es que luego le vuelves a enviar el correo el miércoles y vuelve a clicar. Y se lo vuelves a mandar el viernes y vuelve a clicar. Entonces, nosotros a ese tipo de usuarios llamamos los happy clickers. Y yo siempre os digo, de verdad, mirad quiénes son los happy clickers de vuestra compañía, porque es que son los que al final te la acaban liando toda, evidentemente. Entonces, a esa gente hay que localizarla. Entonces, esta herramienta lo que te va a permitir es precisamente saber quiénes son las personas más atacadas. Sabes cuántos ataques, y aquí tenéis un modulito de lo que tenéis aquí, de todas las personas, que en este caso serían las más atacadas, cuántos ataques reciben, qué tipo de ataques están recibiendo y de dónde provienen esos ataques. Entonces, ¿eso qué va a permitir, evidentemente? Pues saber qué está pasando dentro de vuestras organizaciones. Y os va a permitir tener una toma de decisiones que va a pasar de ser reactiva, que ya os enteráis cuando los malos acaban entrando y nada más que queda llamar a los compañeros del CCN y que vengan a arreglar el destrozo que se ha realizado, ¿vale? Y de esta manera pues te permite esa toma de decisiones proactiva, porque si tú estás viendo qué es lo que pasa dentro de tu organización, evidentemente pues te vas a poder adelantar a los malos, ¿correcto? Y bueno, pues simplemente ya para terminar, también para los que tenéis esta parte de estudio, pues los grandes analistas como Gartner, como Forrester, como Frost, pues nos sitúan a Proofpoint como líder del mercado en este tipo de soluciones de protección de correo electrónico. Segunda solución que os quería comentar ahora, que es la solución de concienciación. Os lo comentaba al principio. Los ataques van dirigidos a las personas y necesitan de la activación humana, ¿vale? Entonces, es muy importante, evidentemente, que todas las organizaciones tengan contemplado este tipo de políticas de concienciación para los usuarios. ¿Nosotros cómo lo entendemos? Pues lo veis ahí. Lo entendemos desde un punto de vista cíclico y además repetitivo. Nosotros tenemos una solución de concienciación que lo primero que hacemos es cuando llegamos a los clientes, pues lo que hay que hacer, identificar el riesgo. Antes de tomar ningún tipo de decisión, hay que identificar el riesgo de los usuarios. ¿Cómo lo hacemos? Mediante cuestionarios de evaluación que tiene la herramienta y mediante simulaciones de phishing que veremos luego.
La siguiente fase que hay que hacer, pues tratar de cambiar el comportamiento. Evidentemente, aquellos que hayan caído en esas simulaciones de phishing, pues automáticamente se le asigna una serie de módulos de formación que traten de corregir ese comportamiento que no han hecho de manera correcta. Y la tercera parte, pues es la de reducir la exposición. Si veis aquí, mediante este botoncito que veis, le vamos a permitir al usuario poder reportar un correo que él considere malicioso, y eso luego se va a analizar por las AMBO de Proofpoint. Una parte importante es el tema de la metodología, y yo creo que es donde están realmente las diferencias entre unas plataformas de concienciación y otras, que es los módulos formativos. Nosotros tenemos más de 400 módulos formativos dentro de la plataforma y que además se van actualizando todos los meses. Es decir, los compañeros que están viendo las diferentes nuevas amenazas que hay en la protección del correo electrónico, pues se incorporan esos módulos para que precisamente los usuarios no estén preparándose contra amenazas que hubo hace 3 años, hubo hace 2 años, sino que estén perfectamente analizados. Esos módulos, ¿cómo pensamos que tienen que ser para que sean atractivos para los usuarios? Pues nosotros creemos que deben ser cortitos, no más de 5 o 10 minutos. Y nosotros adicionalmente trabajamos con la Universidad Carnegie Mellon Americana para darle ese toque didáctico y hacerlo atractivo al cliente. Simulaciones de phishing. La herramienta viene precargada con más de 2.000 plantillas de phishing. Plantillas de phishing que pueden ser personalizadas y que además pueden adaptarse a las necesidades del cliente. Veis ahí que tenemos acuerdos pues, con diferentes empresas, ¿no? Como Netflix, como Amazon, como Google, como Facebook, como LinkedIn, que evidentemente pueden hacer mucho más atractivos esas simulaciones de phishing para el usuario. Y luego no puede ser de otra manera. Todo esto no sirve de nada si no medimos, si no somos capaces de analizar cuál es la evolución del usuario, cómo el usuario se va comportando en las diferentes campañas y en las diferentes acciones que vamos realizando. Entonces, es muy importante medir. La plataforma viene con un dashboard muy potente y muy visual que precisamente lo que va a hacer es dar esa información para el que tenga que tomar las decisiones, las tome de manera correcta y de manera adecuada. Y luego, al igual que en la protección de correo, pues oye, lo que opinan los analistas, ¿no? En este caso son Gartner y Frost, pues que sitúa la solución de Proofpoint líder del mercado. Lo veremos luego, pero esta solución de concienciación fue la primera solución de concienciación que se incluyó dentro de la guía CCN STIC 105, que luego hablaremos un poco de nuestra relación, evidentemente, con el CCN. Pero es símbolo de garantía y de tranquilidad, evidentemente, y de confianza para los usuarios que la utilicéis. Y luego la tercera solución que me gustaría comentar es el tema de la suplantación de dominio. Os decía antes que una de las técnicas que utilizaban los atacantes era la suplantación del dominio, la suplantación, el fraude del SEO mediante diferentes técnicas. Hoy me voy a centrar en el tema de la suplantación de dominio. ¿Qué se considera suplantación de dominio? Pues como veis, es utilizar el mismo dominio, aparentemente, pues que tiene la persona o la empresa a ser suplantable. Aquí tenéis un ejemplo, por ejemplo, que es un mail que en teoría parece de correos, si veis ahí el @correos.es, aunque luego evidentemente pues da que pensar cuando lees el contexto. Entonces, en este caso, ¿por qué es posible suplantar a correos? Pues es muy fácil, y voy a hacer especialmente hincapié aquí, porque no se está autenticando el correo electrónico. Es decir, el DIMAR no está en reject. Entonces, aquellas organizaciones que no tengáis el DIMAR en modo reject, el correo es totalmente suplantable. Yo que me estoy encontrando en la administración pública, casi todo el mundo, y no sé si coincidís conmigo, tiene el SPF implementado, casi 100% total. El de King, ya empezamos a fallar un poco. Hay muchos que sí y otros que no. Pero el DIMAR es impresionante, y estos también son datos como los que comentaba antes Mónica al principio. Más del 80% de las administraciones públicas no tienen el DIMAR en reject, con lo cual son totalmente suplantables. Y si alguno queréis que os suplante, os venís luego al stand de Proofpoint y ya verás lo fácil que es suplantaros. Entonces, fijaros, y perdonadme que aquí me pongo un poco más técnico, el protocolo DIMAR tiene 4 valores: vacío, none, cuarentena y reject. Los 3 primeros, si los tenéis así, el dominio es suplantable, totalmente suplantable. Y fijaros, si yo soy capaz de hacerlo desde aquí, desde el stand, imaginaros los del gorro negro, la que pueden liar. Y si el DIMAR está en reject, pues evidentemente el dominio no es suplantable. Entonces, dicho esto, yo siempre le pregunto a mis clientes, porque yo antes de ir a verlo, pues compruebo el DIMAR, porque sabéis que es público, te metes, lo ves y tienes la política de DIMAR establecida. Entonces yo le pregunto siempre, digo, oye, si no tenéis el DIMAR implementado,
¿Por qué no lo tenéis implementado? Entonces, bueno, las respuestas son variadas dependiendo de las casuísticas que tenga cada uno, pero lo que yo me encuentro más, y esto es muy común, dice, mira, Pedro, para poner DIMAR en modo RIGET tengo que poner el RUA y el RUF apuntando un correo electrónico, ahí llega el informe forense todos los días, eso hay un tío que lo tiene que ver de mi equipo, que no tengo gente, luego analizarlo, luego verlo, no tengo tiempo, no tengo recursos, no tengo tiempo, no tengo recursos. Es una constante que se repite dentro de todos los clientes de la administración pública. Entonces, es un trabajo 100% manual. ¿Nosotros qué ofrecemos mediante nuestra herramienta Email Fraud Defense, que es la protección del dominio? Pues hacer pasar todo ese trabajo que a día de hoy es 100% manual, donde las empresas no tienen tiempo y donde las empresas no tienen recursos, hacerlo un 80% automático mediante nuestra herramienta y un 20% manual. Evidentemente, una parte manual tiene que haber, pero esa parte previa de visualización, esa parte de saber quién está enviando correos en tu nombre, tanto legítimos como no legítimos, lo hacemos desde nuestra solución. Entonces, bueno, pues estamos encantados de ayudaros a todos los que queráis empezar el camino de poner el DIMAR en modo RIGET a que confiéis en las soluciones de Proofpoint para hacer este tipo de desarrollo. Y acordaros que no suplanten, está en vuestras manos, el DIMAR a RIGET. El DIMAR a RIGET, por favor. A ver si entre todos somos capaces de la próxima vez que vengamos aquí, pues oye, que cada uno haga su analítica y que diga, mira, estuvo Pedro de Proofpoint aquí hablando del DIMAR a RIGET y un año después lo he implementado. Y luego ya para terminar, como os decía, desde que nosotros entramos aquí, pues evidentemente la relación con el CCN es básica. Nosotros pensamos que para trabajar todos nuestros productos tienen que estar dentro del catálogo CCN STI 105. La solución de concienciación, como comentaba con anterioridad, fue la primera que se incluyó dentro del catálogo y ahora estamos en pleno proceso de autenticar, de meter la protección del correo electrónico, que esperemos que nos vayamos de vacaciones metida en el catálogo, y luego la solución de suplantación de dominio, que también esperemos que el año que viene pues esté ya también preparada. Y nada, y esto es todo. Yo tampoco quería aprovechar más tiempo, disculpar un poquito por lo que me ha pasado al principio, que como digo es la primera vez que me pasa, pero bueno, hemos sabido reconducir la situación. Así que espero que os haya gustado y a vuestra entera disposición para lo que necesitéis. Muchísimas gracias.